Voces en la Periferia. El podcast de la Escuela de Filosofía y Humanidades de la SED. Un mundo de pensamiento y cultura que no se detiene. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Voces en la Periferia. Qué maravilla estar con ustedes. Un tema maravilloso el día de hoy. El día de hoy es ni más ni menos que artes marciales y filosofía. Nunca nos habíamos adentrado hacia el oriente de una manera tan misteriosa y tan mágica. Y esto es Voces de la literatura. Voces de la literatura. Voces de la literatura. Un homenaje a los maestros de la palabra. Bueno, hoy vamos a rendirle tributo a un escritor muy grande que es Gao Xingyang. Gao Xingyang es el único premio Nobel en lengua china que yo he leído, ¿no? Porque el premio Nobel de literatura del 2012 también era chino. Pero Gao Xingyang es un hombre que escribió un libro fabuloso que se llama La montaña del alma. Y quisiera hablar de esa montaña del alma hoy como una aproximación a las artes marciales. ¿Por qué? Fundamentalmente porque las montañas en el oriente son fundamentales, son como una manera de entender la vida y de captar la vida. Pero antes de conversar sobre esa montaña del alma, démosle la bienvenida a nuestros dos invitados de hoy. Como siempre, Ashley Vázquez, que es nuestra compañera en la mesa de trabajo. Ashley, buenos días. Buenos días, profe. Y tenemos a Alejandro Lozada, nuestro invitado y experto en, pues básicamente, las artes marciales. Alejandro, muy buenos días. Mucho gusto, profe, es un placer estar acá después de tanto tiempo aquí en la cabina de transmisión y pues como usted lo menciona, pues aparte de ser estudiante de filosofía, que es a lo que me dedico profesionalmente, yo también llevo un recorrido en las artes marciales, más o menos 10 años entrenando artes marciales japonesas y 5 años entrenando artes marciales europeas. Excelente. Bueno, vamos a trabajar ahora esa montaña del alma. La montaña del alma es un libro que nos muestra una China profunda, pero una China turística. Es una China que tiene mucha familia, es una China que tiene dulces, que tiene colombinas en las bocas de los niños que van visitando esa montaña, porque la montaña es un sitio turístico. Entonces yo cuando leí el libro me imaginaba como subir a Monserrate, que llega la familia, deja parquear el carro, llegan los buses, o ir, no sé, al Peñol, o ir a Río de Janeiro, o ir a un sitio turístico donde lleguen muchos buses y la gente se baja de los buses y este personaje va buscando su China profunda. Hay que recordar que Gao Xingyang, como todos los escritores, normalmente escriben de forma autobiográfica. Saludar también a la premio Nobel de este año, Annie Ernaux, francesa, pues que acaba de ser reconocida con el premio. Yo no la acompaño en su ideología, pero no puedo desconocer su magnífico estilo, el acontecimiento de uno de sus libros más importantes, bien particular, una mujer que viene de una extracción muy humilde en Francia y muy similar a Albert Camus, digamos sus orígenes demasiado humildes. Pero bueno, volviendo a Gao Xingyang, es un hombre que se formó en París. Eso es particular, que toda su vida sale de la China, llega a París, se forma literariamente hablando, académicamente hablando, con todo el rigor de la escuela francesa, pero nunca deja el idioma chino como su lengua maestra y como su lengua madre, porque aprendió a vivir en chino y aprendió a ser escritor en chino. La montaña del alma. Alejandro, la montaña, ¿qué es la montaña para un hombre que hace artes marciales? Es interesante porque naturalmente la montaña llama la atención, la montaña es eso que se eleva y curiosamente en Oriente la montaña es vista como el lugar del que proviene el conocimiento. Uno en la India, en los Himalayas puede ver la montaña como el lugar del Tíbet, como la casa de Shiva, como la casa de los dioses donde nace ese mágico Ganges. En Japón están orgullosos de su monte Fuji. No sé, incluso podemos pensar en Nietzsche, cómo Zaratustra sube a la montaña para después enseñar. Es como la fuente, podría pensarlo yo.
Es que hay una cosa increíble, es que cuando uno sube la montaña y llega a la cima, como que conquista un objetivo, una meta. Ashley, tú que eres la creadora y la mamá de Doria a nivel de literatura, ¿cómo ves las montañas? Porque me imagino que has caminado en montañas desde tu posibilidad de escribir y has podido ver el medio ambiente y el paisaje como una inspiración para poder sentarte y delante del teclado comenzar a plasmar historias, ¿no? ¿Cómo ves las montañas tú? Pues las montañas casi siempre, o en mi manera de verlas, casi siempre las he visto es como un reto, porque generalmente cuando uno ve en las películas o en otras cosas es que las montañas sirven para impulsar a la persona y también para impulsar no solo a una sola persona sino al pueblo, y creo que una montaña sería como que el reto que uno tiene que autoimponerse a sí mismo, y pues de todos modos que uno mismo al subir a la cima de ella puede alcanzar esa meta. Excelente, esto fue Voces de la Literatura. Ahorita vamos a un poquito de filosofía. Voces de la filosofía, marcando el rumbo de las ideas. Bueno, Alejandro, hablamos de filosofía y de artes marciales. ¿De qué filosofía vamos a hablar hoy? Porque uno se acuerda de Oriente en la filosofía. Hay un libro muy chévere que se llama El Tao de la Física de Fritjof Capra, que yo lo leí hace mucho tiempo, de Editorial Ciruela, impecable, y nos contaba todo el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el confucianismo, el zen. Pero acá uno se encuentra con que el zen sí es muy importante en artes marciales, porque pues esa es digamos, la explicación desde lo más simple del arte marcial. Pero está el Bushido. El Bushido es una filosofía de vida también en Oriente, y también está el confucianismo, la disciplina cívica pues de los hombres que hacen artes marciales. ¿De qué hablamos hoy, Alejandro? Porque usted es un experto en artes marciales y además es un estudiante de filosofía. ¿Qué nos trajo hoy el gran Alejandro Lozada? Pues no sé si sea experto, pero algo me ha gustado de las artes marciales como modo de vida, como entrenamiento, como práctica y desarrollo de las capacidades del hombre, que no solo es el cuerpo. Las artes marciales no son solo esa parte física que uno piensa, el combate, toda esta parte, no, también tiene un desarrollo filosófico, un desarrollo espiritual. Y también quisiera que aquellos que nos escuchan no piensen que las artes marciales son únicamente Oriente. Tanto en Europa como en América, incluso en Colombia, se han desarrollado artes marciales propias con su sistema filosófico y todo. Por ejemplo, una cosa curiosa que encuentra uno al estudiar artes marciales es que grandes personajes, literatos, filósofos, escribieron tratados de esgrima. René Descartes, tan famoso por su discurso del método, escribió un tratado de esgrima. Increíble. John Milton, el gran escritor del Paraíso Perdido, hizo un tratado de esgrima antes de quedarse ciego, obviamente. Hay una cosa muy particular, y es que la esgrima era un deporte para la nobleza, y cuando la nobleza, digamos, decae, una vez culmina la Edad Media, la burguesía y la aristocracia entraron a practicar la esgrima como una forma de aproximación sociológica al poder. O sea, es bien especial ese deporte porque toda la vida ha estado muy atado al poder y a la nobleza y a la realeza. Y en Oriente se mantiene. O sea, la esgrima no la practica cualquiera en Oriente. De hecho, para que el samurái pudiera empuñar la espada, la katana tan famosa que uno ve en las películas, en los relatos, incluso la foto de Yukio Mishima con su espada, para que un samurái pudiera tomar la espada primero tenía que aprender de lo más noble. ¿Y qué era lo más noble? Lo más sencillo. Antes de empuñar la espada había que saber trapear. Había que saber servir el té, había que saber caligrafía. Es un arte muy delicado, como lo es el poder precisamente. Acercarse al poder requiere cierto tacto. Las artes marciales le enseñan a uno precisamente que no se combate con fuerza, con ímpetu, que sí, sino con un desarrollo que es filigrana, que es muy delicado, muy sutil. Mi profesor de esgrima siempre dice, uno no esgrime con las manos, con la espada, se esgrime con todo el cuerpo. Y esa parte del cuerpo incluye también el desarrollo del pensamiento, de sentir al otro, esa sensibilidad, como lo haría el Zen, como lo haría el yoga en la India. Encontramos muchísimos caminos que nos llevan al desarrollo del arte marcial. Bueno, Ashley, una mujer joven como tú, una escritora como tú, ¿qué le dice Oriente y qué le dice las artes marciales? O sea, o es muy distante para ti el tema, o qué te inspira Oriente a ti, porque de todas maneras como generación millennial, o sea, que son nacidos en el siglo XXI, o cerrando el siglo XX,
pues obviamente la lectura de Oriente es una lectura muy mediatizada de golpe por el cine, por los cómics, por el famoso manga, que ustedes son generación de manga, o sea, son una manga generación, ¿no? La generación manga también. ¿Qué te dice a ti Oriente? Bueno, tiene razón al decir que yo hago parte de la generación manga porque sí me gusta mucho. Literalmente mi papá se crió viendo Naruto, Dragon Ball, hasta Sailor Moon, y yo adquirí esos gustos, y hay muchos animes que me gustan y que me llamaba la atención cuando decías lo de los samuráis, que me acordé de Karate Kid. Del sensei enseñándole al muchacho que pues hay que limpiar primero, hay que hacer esto, hay que hacer aquello antes de poder adquirir cualquier habilidad para poder realizarla. Y ahorita con Cobra Kai, que también es una buena serie, pues no está tanto dirigido a eso, pero pues es más como a la fuerza, y se ve que la fuerza, utilizándola de más, no es funcional, porque el que inició Cobra Kai, que era antes el enemigo en las primeras películas de Karate Kid, ahorita ya está viéndose en problemas por haber utilizado la fuerza en vez de la astucia. Espectacular eso, porque hay una cosa bien específica, y sobre todo en Karate Kid, que es una película de los años 80, tiene ya casi 40 años, esa película increíble, y que yo la vi en mi adolescencia. Podrán juzgar que yo me veo joven, pero pues obviamente ya he recorrido en este planeta uno que otro pasito. Lo sencillo y lo humilde. Y en el Zen, eso es muy importante. Hay una anécdota del Zen muy bella, y es que un muchacho llega a un monasterio y su maestro le dice que ha hecho, que quiere aprender algo. Le contesta al muchacho. Le pregunta: ¿ya te comiste tu sémola? Sí, entonces lava tu plato. La primera lección que le da el maestro Zen es que lave el plato. Es lo que estamos hablando. Alejandro, así es. Arranquemos. Zen. ¿Qué tenemos de Zen? ¿Qué tenemos de Bushido? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay detrás de las artes marciales desde el punto de vista filosófico? Es bien interesante este tema del Japón, que es lo que más relaciona uno a las artes marciales: el karate, el aikido, judo. Todo esto hay que partir del punto común, que es el do. El judo, karate, do, aikido, todos son caminos. En japonés la palabra do significa camino, y todas se desprenden de una fuente filosófica que es el Bushido, que literalmente traduce el camino del guerrero caballero. ¿Qué es un guerrero? O sea, que se dedica a la guerra. Eso precisamente es un arte marcial por Marte, el dios de la guerra. Pero que es caballero, que cuida una línea de valores que en el caso de los samuráis son 7, que tiene que tener unos principios éticos que lo van a regir su camino. Y es interesante que cuando uno se acerca al Bushido, el Bushido nace más o menos en el siglo XIV, pero la síntesis que conocemos aquí en Occidente y aquí en el mundo moderno se escribe hasta el siglo XIX, curiosamente. Y es interesante abrir el Bushido y ver que se cita Nietzsche, que se cita Kant, que se cita a los grandes pensadores de Occidente, por esta relación que uno piensa que es lejano Oriente, pero que encontramos aquí también. Y es partir de esa sencillez, de lo más natural. Por así decirlo, las artes marciales tienen una relación impresionante con la naturaleza. Uno lee tratados de judo, de aikido, que dice: sé como las olas, y ese se refiere al movimiento redondo. Sé como el viento que se levanta, se refiere a estos movimientos. Y es curioso ver cómo hay un contraste, por así decirlo, entre la aristocracia que mencionábamos antes y el origen de esas artes marciales en Europa, que es agrícola, que es monástico. Por ejemplo, el arte marcial japonés, que es el arte de la espada larga, se escribe en un tratado agrícola, por así decirlo, y todas las posiciones tienen nombres de lo que haría un campesino: el arado, el buey. Es algo muy interesante esa relación de la naturaleza con el arte marcial. Y miren lo que es la bioética. Nos vamos a juntar desde la naturaleza, porque va a haber una tendencia muy fuerte y que se va a impulsar particularmente desde Inglaterra con el nuevo rey, y es todo lo que es la naturaleza y todo lo que es el cultivo de la tierra, todo lo que es la producción de alimentos desde la naturaleza, respetando las especies, alejándonos de los fertilizantes, alejándonos de toda la agroindustria y de toda la agroquímica artificial o hecha en laboratorio. Fíjense ustedes que desde Inglaterra va a haber una unión muy fuerte con el Oriente a partir de los cultivos. Esta es una tendencia que se viene y que en breve se va a hacer más fuerte, porque el rey es el que está detrás de eso. Pero mencionar que sí hubo un documental por allá en el año 2014 que se llamaba The Farmer and His Prince, o sea, el cultivador, el granjero y su príncipe, y van contando toda esta historia. O sea, que vamos corriendo ya
hace 8 años, todo un proceso y por debajo se están moviendo una cantidad de cosas para estimular pues el respeto al medio ambiente y acá Oriente nos enseña eso. Figuras, el arado. ¿Cómo es el arado? ¿Qué es eso? El arado es una postura en esgrima que es muy curiosa. Es la postura básica en la que no hay una zona vulnerable, por así decirlo. Siempre va a haber una zona vulnerable, no hay guardia ni movimiento que sea infalible, pero es en la que el cuerpo está más protegido y es en aquella en la que el esgrimista tiene la espada frente a él y el movimiento es curvo, como si estuviera haciendo los surcos en la tierra. Y es curioso ver que es la relación agrícola a la naturaleza, pero también es una forma de esconder un secreto. Digamos, yo tengo mi reino, aquí soy un alemán del siglo XIII, XIV, y viene alguien más y quiere aprender mi esgrima de pronto para atacarme. Entonces yo cifro en poemas, cifro en tratados con símbolos para que mi enemigo no descubra de qué estoy hablando. Entonces él va a coger y dice el arado, el buey, no están hablando de esgrima y cuando llegue el momento del combate se va a sorprender. Espectacular. Bushido, ¿qué quiere decir? Bushido es el camino del guerrero caballero. El Bu es aquel que es el guerrero. De aquí también se desprende el Budo, que es el camino del guerrero. Y ese Shi es el caballero, que es el guerrero que además tiene esos 7 principios de los samuráis en los que encontramos el valor, la responsabilidad, el honor, tan famoso entre los japoneses, el morir por el honor, todo esto. Es un camino en el cual el hombre debe estar al servicio constantemente. Ahorita hablábamos de los samuráis, todo eso. Samurái literalmente significa servir. Un samurái no es el guerrero, el más duro, no. Es el que sirve, el que está al servicio de una causa, de un señor o de una nación. Espectacular. Bueno, ¿a ti qué arte marcial te llama la atención, Ashley? Uy, la verdad varios, pero pues no he sido mucho de quedarme en cursos porque obviamente muchas veces a mis papás no les alcanzó el dinero para eso, pero en mi infancia practiqué como por 3 años Kung Fu. Me gustó mucho, pero pues no pude continuar. Cuando inicié la universidad, que fue en el 2020 desgraciadamente, estaba practicando taekwondo, pero pues no pude continuar tampoco pues por la pandemia y después ya los horarios no me cuadraban y pues me hubiera gustado también aprender karate o había otro que me gustaba pero no me acuerdo el nombre, se me iba el nombre. Tan lindo. No, y es muy interesante todo esto y la relación que hablábamos con las montañas, con la literatura. El Kung Fu es chino, es un arte marcial chino y uno piensa en Kung Fu y piensa en los monjes y todo esto. Y es que China va a ser la raíz de todas las artes marciales japonesas. Hay una historia, incluso la cuentan en Cobra Kai, del origen del karate. Es que de hecho el Zen es una fusión. Así es. Es indochino el Zen y termina siendo instaurado ya en Japón, lo asumen los japoneses, pero es una perfecta relación de culturas orientales. Es un desarrollo concentrado, histórico tremendo. Sí. Y precisamente el karate va a venir de que al sur del Japón, que queda Okinawa, una isla, un pescador se va a quedar dormido. Esa es la leyenda que cuentan ellos. Un pescador se duerme y se despierta en las costas de China. Se casa con una mujer china y vuelve a Japón. Y desarrolla todo lo que es el sistema del karate a partir del Kung Fu. Incluso en el tiempo moderno uno piensa en Bruce Lee. Bruce Lee desarrolló un sistema propio de combate a partir del Kung Fu, de pronto una manera más simplificada que es el Jeet Kune Do, pero tiene todo el principio. Entre otras cosas, Bruce Lee era profesor y tuvo doctorado en filosofía. ¿Quién lo diría? Es verdad. El gran Bruce Lee que hizo parte de la playa del cine de los años 70. Así es. Final de los 60, 70 completicos, o sea, fue la fuerza de él importante. Y tuvo unos pares muy particulares, James Bond, ¿qué le vamos a hacer? Y en el cine llevaba a la televisión todo lo que fue Agatha Christie. Y el señor Alfred Hitchcock, por favor, el maestro británico increíble. Fíjense lo que es la vida. Los chinos y los japoneses también metidos en el cine. Imposible no mencionar ahorita a esa posibilidad, esa enorme maestría de los orientales en el cine. Bueno, Bushido, ¿qué otra? La katana, o sea, ¿qué hay detrás de las armas? Es muy interesante. Precisamente uno piensa en artes marciales y piensa en muchísimas cosas, los nunchakos, los shuriken. Lo más representativo es la katana. La katana es un sable y como todo sable tiene una curva, precisamente porque los japoneses piensan que el origen de todo arte marcial es redondo. Uno nunca tiene que chocar, tiene que fluir con las cosas. Por eso la katana es curva, que además eso facilita el corte. La katana es un arma muy noble, solo la puede usar el samurái. Y es muy simbólico porque con la katana iba otra espada, que se conoce como en este momento me fue el nombre, pero los japoneses usan 2 espadas.
¿Por qué? Porque ellos dicen que pelean en dos formas, una forma espiritual contra sí mismos y una forma física contra el enemigo. Es precisamente el arma del que sirve, es tener una responsabilidad. Ahorita que mencionabas el anime, hay uno muy curioso que se llama Samurai X. En ese anime, un samurái se cansa de tanta violencia que generó, que hace que su espada tenga el filo al revés, hacia él, para nunca poder volver a matar, y que si él es malo, se lastime a sí mismo. Es muy simbólico todo esto que viene del Japón. Tú traes unos textos que me mostraste fuera de micrófonos espectaculares. Uno era de Bushido y otros dos que sí me gustaría compartir porque es filosofía ya escrita y sobre todo por maestros. Entonces acá tenemos el Budo, tenemos el Bushido que hemos hablado de él, y Zen en todo lo que tiene que ver con el tiro, con el arco. Creo que esto sí es bien particular, muy ¿no? Curioso, muy curioso. Muy particular. Cuéntanos de esos tres textos porque son pura filosofía ya llevada a documentos. Eso es increíble. Así es. Pues precisamente este libro que es muy curioso, Zen en el arte del tiro con arco, el Kyudo, que es la arquería japonesa, lo escribe un hombre alemán, Eugene Herrigel, que era profesor universitario de Kant. Un profesor de filosofía se va al Japón a estudiar el Zen y se enamora de cómo el Zen se puede transmitir a todo, incluso al tiro con arco. Aquí cuentan anécdotas, por ejemplo, de qué hay en la mente del arquero. Incluso uno puede ver en la filosofía no solo el Japón, sino como decíamos que el Zen es indochino, de la India. Esta historia de Arjuna con Krishna tiene toda la relación ahí, y cómo esa filosofía se proyecta en una flecha. ¿Qué hace el arquero con la flecha? ¿Qué tiene en su cabeza? Una anécdota muy curiosa del hinduismo. Estaban los grandes guerreros con Arjuna, con Krishna, que es el dios de la guerra, y Krishna les dice: va a ganar el arquero que derriba al pajarito que está en ese árbol. Pajarito muy chiquito, pensemos en un copetón, algo muy de acá. Y llega el primer arquero y dice: yo tengo el ojo tan bueno y tan buena puntería que no veo el árbol, solo le alcanzo a ver las plumas. Y uno, uff, qué bueno. Otro dice: yo alcanzo a ver todo el nido. Y se acerca Arjuna y dice: yo tengo mi mente tan proyectada que sé que mi flecha le va a dar en el ojo al pájaro. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Esa es una belleza de texto. Y es la inmortalidad del alma de Platón con el Bhagavad Gita. Es un paralelo increíble. Texto tremendo. Es impresionante. Está en el Áuriga. Pues el Áuriga también está en el Bhagavad Gita, ¿no? Y es el diálogo entre Arjuna, ¿no? y Krishna. Y Arjuna como gran guerrero, buscando la realidad del mundo, y Krishna diciendo que se quite todos los miedos, todas las ataduras, porque esos son los enemigos. Todas las ilusiones. No puede enfrentarse contra su propia familia, dice. Es una belleza. Ese texto es increíble. ¿No? Y es el encuentro con el Brahman, con el uno y el único, el innombrable. Así es. También traemos aquí algo muy curioso, que es el Bushido, del que les hablaba, de Inazo Nitobe, que es ese compendio filosófico. Aquí encontramos cosas como la definición del honor para el samurái, qué es la responsabilidad, qué debe hacer un samurái. Hay cosas bastante polémicas. Por ejemplo, cuando se habla de fortalecer el carácter, se dice que hay que desensibilizar el alma, algo un poco por lo que el guerrero tiene que tener esa fuerza a la hora de la guerra. También hay cosas polémicas para un occidental, como el tener que quitarse la vida después de perder el honor, una idea muy poco cristiana, pero es lo que rigió al Japón desde el siglo XIII hasta que Occidente llegó al Japón. Una película muy interesante también, El último samurái, muestra cuando Japón se occidentaliza y pierde ese espíritu del guerrero y se convierte en una nación occidental más. Es bien interesante. Y aquí traigo uno del fundador del Aikido, que es el arte marcial que yo más tiempo llevo practicando, Morihei Ueshiba, y se llama así: Entrenamiento del Budo en el Aikido, cómo esa filosofía del Budo se puede desarrollar. Y aquí encuentra uno cómo se enseña a través de poesía. Dice cosas, por ejemplo: con la mente del enemigo al centro asumes Shudan, es una posición, después ten cuidado de sus movimientos con un giro en las muñecas. Y se supone que uno lo lee y debe descifrar ahí la técnica. Es algo muy interesante. Pero, ¿qué pensaría usted, profe y Ashley, si yo les digo que en Occidente se desarrolla un arte marcial geométrico, filosófico, con principios matemáticos, astronómicos, de anatomía, y que hoy en día se puede practicar gracias a esos tratados? Pues espectacular, pero creo que eso es espacio para voces de la cultura. Ahí va. Voces de la cultura, las raíces profundas de lo que nos hace más humanos. Bueno, voces de la cultura, esa mixtura, ese beso, ese abrazo, ese encuentro de Oriente y Occidente a través de las artes marciales. ¿Cómo se llama ese arte marcial occidental
Hágame el favor. Ese arte marcial se conoce como la verdadera destreza y es básicamente la esgrima española. La esgrima española se desarrolla con un contexto completamente académico, milimétrico, y es desarrollado por un hombre que se llamaba Jerónimo de Carranza, y lo cifra un hombre también que es Pacheco de Narváez, que curiosamente fue maestro de Reyes. Hay una anécdota muy curiosa entre un duelo de él y Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo, el escritor, el poeta, dicen que tuvieron un duelo de esgrima y que Quevedo le tumbó el sombrero al maestro de esgrima del rey. Una historia que no se ha demostrado, pero pues hace parte de la leyenda. Que Quevedo era visco y era cojo. O sea, ¿cómo le hizo? Tuvo que haber sido una cosa pues heroica para escribir. O sea, por Así Dios. Es. ¿No? Y curiosamente este sistema de la verdadera destreza, que viene de 1612, de la época del Quijote también, de todas estas caballerías, del paso al siglo de oro, es un arte marcial en el que uno, a diferencia del Bushido, de las artes marciales japonesas que son muy poéticas, uno encuentra en tratados de judo, muévete como las olas o como la niebla del mar, es muy abstracto. Mientras que la verdadera destreza le dice, si usted tiene la espada a tantos grados, haga tal técnica. Si sus pies están separados a tal distancia de los del oponente, haga tal cosa. Es milimétrico. Y tiene principios en Aristóteles, dicen lo del justo medio, tan conocido de Aristóteles. Tiene principios de teología, cómo debe pelear un buen cristiano, cómo debe defenderse y herir un buen cristiano, qué debe hacer con la espada. Y es muy curioso que es un libro, así se llama, Compendio de la Filosofía y Destreza de las Armas. Es un libro que llega a Colombia. En la Biblioteca Nacional, acá en Colombia, se encuentra un ejemplar de ese libro y traído por nada más y nada menos que don Rufino José Cuervo. Hágame el favor. Rufino José Cuervo, Academia de la Lengua. Rufino José Cuervo, increíble. Trae ese sistema que tiene además una gramática pues espectacular. Don Rufino, para que ustedes vean, en París termina sus días. Y era tan excelente en la gramática que lo citaban en el siglo XIX como autoridad internacional en las academias grandes de Europa interesadas en el castellano, y particularmente con los franceses. Un experto en simbolismo, en parnasianismo, en todo lo que fue la literatura francesa del siglo XIX, y además los manejaba. Me acuerdo muy bien de Verlaine. Él tiene un trabajo muy importante de Verlaine, especialmente Verlaine y otros autores de esa época, pero son obviamente los simbolistas, cuyo más grande líder se llama Charles Baudelaire, que vivió entre 1821 y 1867. Muere a los 46 años en condiciones de salud muy lamentables, pero nos dejó Las Flores del Mal, que es un libro espectacular, publicado en 1857. O sea, 3 años después del nacimiento de Rimbaud. Así es, y tan importante don Rufino José Cuervo, que tiene una sala con su nombre en la Real Academia de la Lengua Española. Y curiosamente, él, estando en España, trae ese libro que está ahí y lo podemos encontrar en la Biblioteca Nacional. Ese libro donde dice, la espada tiene 10 partes. Si su enemigo está en tal posición, en tal forma, ataque tal parte de la espada. Si su enemigo está débil, entre de tal forma. Es milimétrico, matemático. ¿Ustedes saben que hubo un duelo histórico en esgrima entre Fernando VII y Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacio, para que ustedes vean lo que es la vida? Y le pegó Bolívar a Fernando VII siendo el príncipe de Asturias, y ¿usted por qué me pega si yo soy el príncipe de Asturias? Y hay un rifirrafe duro. Tenían los dos como 14 años, pero ahí arrancó la pugna de Bolívar, como la herita de Bolívar, frente al tema de la monarquía española, y se agarró con el príncipe de Asturias en esgrima. Así es. Hubo un combate fuerte, le pegó. Este man, ¿por qué le pega al heredero? O sea, ¿cómo se le ocurre? Estamos acá combatiendo. Y eso la gente no lo sabe, pero fue una anécdota que literal de la historia pues de América Latina y su relación con España, pues que es muy respetable y muy positiva, pues tanto así que hablamos en español, y eso no podemos quitar nosotros del alma. Y curiosamente, no solo Simón Bolívar, pues que tiene su formación militar y por eso uno lo puede relacionar con la espada, no, hay una relación entre la esgrima y el poder, la esgrima y la pluma. Muchísimos escritores que aprendieron de esgrima, incluso uno colombiano, no sé, profe, si sepa qué autor colombiano practicó esgrima alguna vez. Deme una pista de obra y se la contesto. Es un hombre por el que Colombia es más reconocido en el exterior, el Premio Nobel. Y ya con eso le digo todo. No le puedo creer. ¿García Márquez hizo esgrima? García Márquez hizo esgrima en algún momento de su juventud, la entrenó.
No lo puedo, yo a ese sí hasta ahorita me desayuno, porque ¿dónde hizo García Márquez esgrima? O sea, de golpe acá en Zipaquirá no creo. No. O de golpe cuando estuvo en el Chinechita en Roma, le dio por Yo meter, creo más bien. o por Francia, porque es que García Márquez escribe, por ejemplo, el coronel tiene quien escribe El otoño del patriarca, todo es en la época en que está en Francia, y se queda sin sueldo, porque acá Rojas Pinilla cerró El Espectador. Entonces a García Márquez básicamente vivió de la caridad de la señora que le prestaba la guardilla donde él estaba hospedado, que tenía una calefacción, era una chimenea, o sea, ya había cierto grado de calefacción, pues estamos hablando del 55 al 57, Época del boom. entonces ya pues cuando arrancó, y uno dice miércoles, ¿será que en Francia o en Italia García Márquez? Yo creería, y precisamente en cada país tienen un estilo. El estilo francés es distinto al español, al italiano. Cada uno tiene sus posturas, sus entradas, estoques, golpes maestros. Es muy curioso. Hay un personaje también histórico, porque es histórico aunque sea un poco del lado malo de la historia, Mussolini. Mussolini se tiene registro de más de 20 duelos de esgrima y no perdió ninguno. Muy curiosa la actitud de él. Debió ser muy hábil. Debió ser un hombre muy Porque hábil. es un deporte de habilidad pero de astucia. Porque hay que saber hacer el movimiento propio, pero entender muy bien el movimiento del contrincante. Entender las tretas, los engaños que hay, es muy complejo. Uno no puede esgrimir, igual que al bailar. Uno no puede bailar mirándose los pies, estaría haciéndolo bien, estaría haciéndolo mal. Uno no puede esgrimir mirando la espada, debe estar concentrado en cada movimiento del oponente para entender cómo esgrime. Mi profesor de esgrima también dice, a través de la esgrima se proyecta el alma de la persona. Entonces uno cuando está esgrimiendo ve si la persona es atacada, si es más bien moderada, si es débil, si es fuerte. Uno puede entender cosas milimétricas en un movimiento de una hoja. Y mire qué maravilla de verbo esgrimir. ¿Cuál sería el argumento que tú esgrimes, querida Ashley, para dar respuesta a este duelo bellísimo con la esgrima de la palabra en términos de rendirle tributo a las artes marciales desde Occidente y quitándonos el sombrero ante la filosofía de los orientales, porque sus deportes tienen mucho sentido? Uy, es que, bueno, no sé, me impresiona todos los datos que acabo de conocer porque conocía muy poco del esgrima y lo que conocía poco era a través de una serie infantil que había visto hace mucho, que todavía se sigue emitiendo, pero pues como que la historia ya perdió el hilo y yo ya no le quiero seguir. Entonces, no sé, me parece muy interesante porque sí había oído que a veces la pluma y la espada se llevan de la mano y pues lo he visto sobre todo en pues novelas un poquito épicas, que me parece sensato porque uno de los libros, bueno, los libros que más suelen entretenerme a mí son los que suelen pasarse un poquito en guerras, o sea, no me gusta la guerra, pero son entretenidos, muy entretenidos, sobre todo como cada escritor describe cada batalla que se está luchando, porque no solo hay una batalla física, sino que también espiritual, como ahorita decías con las artes marciales. Bellísimo. ¿Y ese arte marcial occidental dónde lo están practicando? Porque Pues, además el nombre es súper... La verdadera destreza, uno no pensaría, uno piensa arte marcial es karate, kung fu, pero la verdadera destreza es el método español. Hoy en día se conoce como GEMA, H-E-M-A, Historical European Martial Arts, y es un compendio de gente que leyendo los tratados medievales, porque esto viene desde el siglo XI en adelante, todo el desarrollo de las armas en Europa se ha venido estudiando. Aquí en Colombia lo hacemos en algo que se llama la Sala de Armas 1492, de la cual hago parte activa. Entonces si alguno está interesado nos puede buscar en Instagram, en Facebook como Sala de Armas 1492, conocer un poco de nuestro trabajo, que intenta ser no solo deportivo como puede ser una competencia de karate, una competencia de taekwondo, sino que busca tener ese espíritu marcial, ese espíritu que bien podría haber tenido Morihei Ueshiba, que bien podría haber tenido Jerónimo de Carranza. Es lo que intentamos hacer. Espectacular, espectacular, completamente espectacular. Bueno, ya vamos llegando al cierre de este Voz de la Periferia, que fue un Voz de la Periferia pegado al oriente, con todas las de la ley. Pero me gustaría comenzar a cerrar nuestro programa, digamos, haciendo una pregunta a Alejandro muy particular, y es, ¿cómo se vive desde la filosofía de un filósofo, desde el alma de un filósofo, las artes marciales en el mundo contemporáneo? Porque uno pues dice Sala de Armas 1492, siglo XV. Todo hemos hablado desde la Edad Media. Estamos en el siglo XXI, Así que está es. un poco loco, Bastante. por decirlo menos, porque podemos decir que el mundo tiene un cierto grado de esquizofrenia
un poco alto en este momento. Pues tenemos una guerra nuclear en nuestras narices y todo el mundo como sigue tomando café por la mañana como si no pasara nada y nos pueden volar en un momento dado cualquier señor que espicha el botón. ¿Cómo se vive semejante sabiduría que es reposada, que es pensada, que es tranquila en un mundo tan loco? Yo creo que podría empezar la respuesta citando a Chesterton. Chesterton decía: a cada época la zamba un grupo de hombres que ha querido ser inactual. Y ese inactual no es estar fuera de contexto, mirar solo las glorias pasadas, todo tiempo es mejor, no. Es conocer aquello que está en el pasado, esas tradiciones, y poder, como dice el profe, incorporarlas al tiempo contemporáneo. Una cosa tan tonta como la forma de caminar. Uno practicando artes marciales, sobre todo el aikido, que es lo que más tiempo he desarrollado, y la verdadera destreza, le cambia a uno la forma de caminar, la forma de estar atento a las cosas. Uno hace artes marciales, la que sea, con todo el cuerpo, y eso incluye la mente. Estar atento en Transmilenio, no ir a pisar a alguien, son cosas que uno no suele tener en cuenta. La respiración, todas las técnicas del budo, la respiración, el Kokyuho, por ejemplo, que es una proyección grandísima de eso que uno ve con voltereta y todo en el aire, es pura respiración, ni siquiera es la fuerza del brazo, es solo la respiración. Entonces, por medio de la respiración, por medio de la postura, por medio de la forma de andar, uno entiende, por así decirlo, de forma inactual, como diría Chesterton, este mundo contemporáneo. Espectacular. Y esa inactualidad, ¿cómo se refleja en el diario vivir? Porque o sea, el comportamiento de una persona que está en artes marciales desde la filosofía, ya como ciudadano, ¿cómo se proyecta? Porque hay de las cosas que me duele a mí cuando vengo a mi trabajo es ver tanta basura y tanto mugre en la calle. Y las paredes pintadas, creo que eso sí es un irrespeto contra los seres humanos en general. Todo ser humano merece tener un espacio tranquilo y limpio. Así es. Sin importar el país donde viva, no importa, es que es una cuestión mínima. Es como, voy a ser un poco fuerte, pero hoy fíjense que por ejemplo la industria porcina, que tenía la fama de que los puerquitos eran sucios, no, resulta que los sucios eran los dueños. Hoy día uno va a cualquier sitio donde hacen carne de cerdo y está impecable. Y los corrales son perfectamente tratados. O sea, estamos recibiendo un trato como seres humanos peor que el de animales porque vivimos entre basura. O sea, yo digo eso porque es un hecho concreto de la actualidad. Estamos en una ciudad que es Bogotá sucia. Así es. Una Bogotá que no tiene cultura de limpieza en el alma de sus ciudadanos en general. Y eso es grave porque es un atentado contra la paz del ciudadano, la paz visual. O sea, tú si estás viendo basura, estás viendo mugre, te están atacando. O sea, todo debe estar tranquilo, todo debe estar limpio, todo debe estar sereno para que tu cabeza esté tranquila también y pueda ser más creativo. ¿Cómo lo vive, digamos, un hombre que está en la inactualidad activa? ¿Cómo le proyecta esa inactualidad activa y cómo toca a los otros seres humanos con esta filosofía tan profunda y tan limpia? Yo creo que todo parte de una idea que es una dicotomía entre la diferencia entre el egoísmo y el altruismo, la diferencia entre centrarse en uno mismo y centrarse en los demás, precisamente como el samurái, que significa literalmente servir, o como el caballero que buscaba servir a su dama, a su reino, a su nación, incluso a un ideal. Yo creo que se hace a través del ejemplo. Todo esto que se aprende no es para practicarlo en el dojo, en la sala de esgrima, sino para proyectarlo en la vida. Yo, por ejemplo, en este momento soy profesor en un colegio, entonces yo procuro, por medio de mis acciones, de mis clases, de mis obras, que mis estudiantes vean en mí reflejado ese sistema ético, que ya puede que sea el honor, que ya sea ser buen cristiano, cualquier cosa, que lo vean e intenten proyectarlo. No sé si sea muy ambicioso. No, pero desde el ejemplo. Y la madre de Doria, aquí la escritora que tenemos a mano derecha en la mesa de trabajo, ¿cómo proyectas tú, digamos, tu filosofía de vida desde la inactualidad? Porque estudiar filosofía es ser siempre un poco inactual, ¿no? Eso dice la gente a lo largo de la historia. Incluso Goethe se burlaba, porque aunque él estudió Derecho, Johann Wolfgang Goethe, él siempre fue un filósofo, ¿no? O sea, es un hombre que viene el año que nació Goethe, en 1749. Imagínense, pues todo el tema como cambia, ¿no? O sea, está en la pura Revolución Francesa, mejor dicho. Entonces dice, no, yo quisiera estudiar filosofía en el fondo, ¿no? Y él se interesaba por eso. Terminé haciendo teatro y literatura, pero estudió Derecho.
cómo una inactual filósofa transmite valores. Uy, pues yo diría, bueno, ha pasado mucho que las personas dicen que a veces las palabras no bastan. Y cuando pues se trata de lo que es una relación con una persona, digo, sí, las palabras no bastan. Lo que se necesita siempre son acciones y acciones con palabras, porque solo las palabras a veces solo se quedan en eso, pero las acciones y las palabras son un conjunto que siempre van de la mano y que siempre ayudan mucho a mejorar cualquier relación que hay. En Doria lo puse precisamente eso, ella es acción y palabra, porque no se limita solo a que pues soy el personaje principal, soy el que más tengo que luchar, no, sino que soy un personaje principal y tengo que estar consciente de lo que pasa a mi alrededor. No como muchos otros que siempre es yo peleo pues porque hay que pelear y porque soy el protagonista. No, el resto siempre hay, yo creo que siempre hay un porqué de por qué se hacen las cosas. Perfecto. Esto fue Voces en la Periferia. Muchas gracias. Soy Francisco Tamayo Collins y los espero la semana entrante a un nuevo capítulo de Voces en la Periferia. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Ali. Felicidades para todos. Y muchas gracias a nuestro máster, que es un gran bacán. Dios los bendiga.